viendo la semana pasada acerca de las doctrinas falsas y vamos a poner una base para después definir qué es lo falso de lo verdadero. Y lo que voy a compartir con ustedes ahora es sumamente importante porque eso va a marcar una diferencia clara en lo que ustedes van a percibir de la misma Biblia. ¿Sí? Lo primero que voy a decirles es que la Biblia es un libro oriental. Todo fue hecho muy lejos de aquí y nosotros somos de Occidente, con una mentalidad totalmente diferente a la que ellos tienen. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros para que esa escritura la podamos entender en su justa medida, no habiendo nacido en Israel ni vivido en esas zonas donde están inspiradas las escrituras. Entonces, eso es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de adopción, inmediatamente en el contexto hispano que tenemos, se habla de una persona que no es tu hijo. Entonces tú lo adoptas. Pero en el concepto hebreo, se adopta al hijo legítimo de la persona. O sea, es un enfoque totalmente diferente. Les he puesto esta ilustración sencilla para que ustedes se den cuenta que no es lo mismo en muchos conceptos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a entender la Biblia en su justa acepción. ¿Sí? Entonces, vamos a ir poniendo Romanos 3, 1 y 2. ¿Sí? Romanos 3, 1 y 2. Y vamos a comprobar en este verso. ¿Sí? Ok. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Está hablando Pablo, ¿no? Que aprovecha la circuncisión. Está hablando Pablo de su misma raza. Dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quiénes recibieron las escrituras primero? Fueron los hebreos, los judíos, los israelitas. Ellos recibieron la palabra de Dios primero que nosotros. ¿Sí? De hecho, cuando se cerró el canon completo de la Biblia, nadie de Occidente estaba metido en ese negocio. Ese asunto solamente era de los apóstoles del Cordero, que finalmente, sumado a todos los profetas del Antiguo Testamento, dejaron la Biblia en la condición que está hoy. Entonces, muchas veces he escuchado a gente que no es judía mofarse o creerse la maravilla de las maravillas, pensando que son más inteligentes que los propios hebreos que la recibieron. Y en realidad nosotros tenemos que ser gente humilde, porque la Biblia dice que el tronco es Israel y nosotros somos ramas injertadas. ¿Ok? Entonces, el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Romanos capítulos 9 al 11 dice que no se nos vaya a subir a la cabeza porque nosotros hemos sido injertados en ellos y no al revés. Nosotros éramos un olivo silvestre. Todas las ilustraciones que da Pablo para decir que no éramos el olivo del terreno original. Entonces, esto es muy importante porque si la palabra escrita e inspirada Dios se la dio al pueblo de Israel, nosotros que no somos judíos, tenemos que, para aprovechar la escritura, tener que comenzar a pensar como ellos pensaban cuando escribieron esos libros. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, Apocalipsis 19:13 es otro versículo que nos habla no solamente de la escritura como que viene de la mano de Dios, sino también nos habla de que Jesucristo es la palabra encarnada y completa revelación de Dios para el hombre. Muy bien, ahí lo dice. Dice, está hablando de Jesucristo
cuando viene con los santos acá a la tierra, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa palabra verbo también se traduce palabra. Entonces podríamos decir, y su nombre es la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios no solamente Dios la dio en escritura, ¿no? Bajo inspiración, sino también hay otra palabra que es la palabra encarnada, que es Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, después vamos a ver algunos detalles por qué estamos hablando de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes en el momento de la tentación? Cuando el diablo quiso cuestionar la identidad de Jesucristo como hijo de Dios. Él le dijo, si eres hijo de Dios, entonces haz esto o aquello, ¿sí? El enemigo también usó la palabra en esa ocasión torciéndola, porque le dijo, ¿por qué no te tiras al vacío? Porque Dios va a mandar sus ángeles a que no te hagas daño. Evidentemente, esa era una treta del diablo, agarrar la palabra y torcerla para que Jesús cayera en esa prueba. Pero el Señor le contestó, como dice Mateo 4, 6, 7. Voy a pedir que lo pongan. Él no cayó bajo la astucia del diablo en cuestionar su propia identidad. Se mantuvo firme en quién era. ¿Sí? Él era la palabra de Dios. No una o dos palabras. Él era la completa palabra de Dios expresada a través de un cuerpo físico. ¿Qué dice? Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Les estaba citando el Salmo 90. ¿Sí? El Salmo 91 es. ¿Sí? Le estaba citando a Jesucristo la Escritura, así como ha hecho con un montón de gente. ¿Quién es el autor de las doctrinas falsas? Evidentemente, el diablo. El que conoce la Biblia y la puede torcer incluso para hacer caer al Hijo de Dios. Y lo hizo con el Hijo de Dios, lo puede hacer con cualquiera. ¿Sí? Y dice después aquí, Jesús le dijo, escrito está también. Ajá, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Jesucristo tenía el versículo que contradecía lo torcido que estaba exponiendo el diablo y con eso lo estaba callando. Esa es una enseñanza muy importante, porque tú tienes que conocer la Escritura de una manera tan clara que cuando el enemigo pelea contigo en cualquier frente, tú tienes un escrito está. ¿Sí? De hecho, la palabra escrito está en el idioma original significa que tiene vigencia y autoridad. ¿Sí? O sea, él le citó otro versículo, otra palabra. Muy bien. Ahora, a la palabra original, ¿no? La palabra original es la que está en el Antiguo y el Nuevo Testamento con el canon cerrado. Se le añadió una serie de interpretaciones antojadizas, entretejiéndolas con explicaciones puramente humanas. Vamos a ver Proverbios 36. ¿Qué dice Proverbios 36? Es un versículo muy importante. Todos estos versículos son muy importantes los que se están compartiendo, ¿sí? ¿Ya podemos tener la cita? A ver, a ver. Algo pasó. Ok. Bien. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Dice, no
añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra no se le puede añadir absolutamente nada. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Le ha añadido sus propias explicaciones. Hoy en día, solo entre los protestantes tenemos más de 10.000 organizaciones diferentes, cada una con su propia óptica. Y el poder de la palabra huyó de las iglesias por estas diferentes opiniones y especulaciones de los hombres, quedando estas personas en la condición de mentirosos. ¿Sí? Si tú pones a un pentecostal, un presbiteriano y un carismático sobre el mismo punto, te van a dar 3 explicaciones diferentes. Y eso no puede ser. Alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene que estar en lo cierto. ¿Qué dice Romanos 3:4? ¿Sí? Ese es el perfecto complemento de Proverbios 36, que leímos hace un ratito. Dice muy claramente, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Definitivamente, si yo hablo lo correcto, soy justificado por Dios. El juicio que yo tenga por hablar lo correcto nunca va a ser un juicio contrario. Pero acá dice bien claramente, lo quitaste muy rápido el texto. Sí, ponlo de nuevo, por favor. Sí, dice, versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hasta acá están incluidos también los que han añadido a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosa hicieron? Convirtieron la palabra de Dios, que es una palabra sencilla, y hicieron manuales de teología. Y ellos dicen que eso era necesario para poder entender la escritura. ¿Sí? Pero como hemos dicho, como decía un judío, para hacer ver que ellos también están divididos en varios grupos. Decía que cuando habían 2 judíos conversando, habían 3 opiniones. O sea, otra más de la persona que no estaba. Ok, entonces ahora vamos a leer 2 Corintios 3:6. Ok, ahí dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra es solamente la intelectualidad de la palabra. Necesita del espíritu para que cobre vida y la haga actual y no una cosa del pasado. Y porque convirtieron la palabra en letra muerta y algo inservible, se preparó el camino para la apostasía que estamos viviendo, haciendo caer de la verdad a muchos y entrando al engaño pleno. Miren, este versículo es tremendo, porque muchos de los teólogos están llenos de letra, pero no viven la conducta de Cristo, no hacen las obras de Cristo, los milagros de Cristo, no se comportan a la altura de Cristo. Es porque tienen demasiada letra. Entonces no solamente hay teólogos, hay maestría en teología, hay doctorado en teología. Y han estudiado tanto, 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 que hay cosas sencillas que no entienden o las explican a su manera. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que cuando ellos exponen la Biblia, no hay vida.
Está muerto eso. No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad, pero a veces cuando yo estaba en alguna congregación que me invitaron y me di cuenta que la persona que estaba hablando estaba muerto, seco. Era una palabra que no simplemente rebotaba en la pared. No tenía proyección. ¿Por qué? Porque justamente estaba dando una explicación de hombres y no era la explicación que Dios da. La interpretación correcta de la palabra contempla toda la palabra, ¿sí? Y no solo una parte de ella. Eso es lo que hacen las sectas. Agarran cualquier versículo y le hacen decir al versículo lo que en realidad no dice. Y la vamos entendiendo, la escritura, por revelación divina y de a pocos. Vamos a ver Isaías, el capítulo 28, y vamos a ver los versículos 9, 10 y 13. Isaías 28, 9 dice lo siguiente. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Mira el lenguaje profético que usa Isaías. Está diciendo que a quién se le va a enseñar el conocimiento y la doctrina. ¿A quién? ¿A los bebés? Un destetado es un bebé. Un bebé. Entonces, se le tiene que enseñar de a pocos, de menos a más, ¿sí? De la niñez espiritual a la adultez espiritual. Ahora miren lo que dice el versículo 10 de este capítulo. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. O sea, la palabra de Dios viene de esta manera. La Biblia vino de esta manera, porque después que Moisés recibió el Pentateuco, los profetas recibieron el libro de Josué, el libro de Samuel, el libro de Reyes, fue cada vez añadiéndose a la escritura. Dios, las profecías que daban estos profetas se iban añadiendo. Entonces uno no puede entender las cosas de Dios de la noche a la mañana. Lo que estamos haciendo es hacer esto. ¿Qué estamos haciendo? Estudiamos el arrepentimiento de lo que era el pecado personal, de las iniquidades generacionales, del sistema religioso contaminado, y ahora estamos en las doctrinas falsas. Estamos haciendo de a poco la cosa, no se puede de un tiro, pero Dios es el que nos está ayudando en esto. El versículo siguiente, ¿sí? Es el versículo 13. Es una confirmación del otro. Dice, la palabra pues de Jehová. ¿Qué traducción para más equivocada? Ese pues está fuera de lugar. La palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan las espadas y sean quebrantados, etc. Está profetizando que esta gente, en lugar de ser humilde y recibir la palabra de Dios de a pocos y ir digeriéndola, ellos no estaban escuchando lo que el profeta estaba diciendo, ¿sí? O sea, no hay un camino corto para esto, ¿ok? Ninguno de los apóstoles que escribieron la Biblia escribieron simplemente, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Juan, en el Apocalipsis no fue escrito de un tiro, así, ¡pa!, los 22 capítulos. No. Él recibió una serie de visiones, una serie de revelaciones y la fue escribiendo. O sea, se cumplió lo que dice este versículo. De a pocos le vino la revelación. Entonces, a nosotros también, al estudiar la escritura, nos damos cuenta que la escritura se compagina, se entrelaza. Cuando tú cuadras una escritura con otra, exactamente como las piezas de un rompecabezas. No sé si tú has hecho rompecabezas cuando era niño. A algunos les gustan, incluso cuando son grandes. De esos que tienen 1000 piezas, 5000 piezas. Ok, entonces, una
pieza está diseñada de una forma y la otra de otra. Entonces, a la hora que encaja, tú vas armando el cuadro hasta que lo puedes ver en forma completa. Eso es lo que es la escritura. La escritura no puede tener dos fichas de nuestro rompecabezas, no solamente que no entran, sino que no corresponde, es de otro rompecabezas, que no es el que estás haciendo. Eso es lo que hacen cuando quieren explicar la Biblia y se contradicen, ¿sí? Entonces, la escritura no tiene dos significados en cada versículo, tiene uno solo. Y te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Pero ahora quiero que ustedes me contesten, ¿ya? Para que no sea un monólogo. Me dicen sí o no, ¿ok? Primer ejemplo, cuando la Biblia dice, la Virgen concebirá, ¿qué significa? Dará. Que tendrá un hijo. Dará. Ok, ok. Dará. ¿Cómo? Dará. Dará. Concebir es el verbo Claro, sí. Ajá. Pero el punto aquí es, yo cuando concibo. dice, la Virgen concebirá, Es que eso tendrá no un hijo. dice. Perdón, estoy explicando. ¿Sí? Sí, nos cruzamos aquí. Ok, lo que les estaba diciendo, yo solamente quería un sí. Cuando la Biblia dice que la Virgen concebirá, no significa otra cosa, significa la Virgen concebirá. Punto. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuándo concibió una virgen? En la escritura. ¿Cuál fue la virgen que concibió? María. Ahí está. Entonces, ¿tenía otra explicación? ¿Tenía otro significado? No. No, porque ahí dice, la Virgen concebirá. Eso está en Isaías. Es el cumplimiento de la Virgen María. Exactamente igual. Otro ejemplo. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿tiene otra interpretación? ¿Tiene otra? En el principio de la creación, Él dijo, sea la luz. ¿Tiene otra interpretación? ¿Otro significado? No. Se hizo la luz. Se da cuenta que la Biblia es tan sencilla que no hay por qué enredarla. Ustedes agarren libros de teología para que vean cómo están enredados esos señores. Entonces, no podemos decir a la Biblia lo que no dice. Debemos leerla con la sencillez. Nosotros la tenemos en español, pero nosotros tenemos que leerla tal como está. Hay párrafos, hay versículos, hay comas, o sea, signos de puntuación, hay verbos, hay artículos, todo lo que es propio de un lenguaje, ¿sí? Lo que estoy diciendo es muy sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos darle demasiadas vueltas a la escritura, entonces terminamos como muchos grupos de cristianos que ellos le han dado importancia a las experiencias sobre la palabra de Dios y han llegado a ser puro misticismo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia habla de señales, pero que ellos dicen que señales también es que les sangren las manos. Hay grupos donde dice que les sangran las manos. A otros que les llueve una serie de perlas y de polvo y de oro y todo ese asunto. Ahora díganme, hermanos, ¿dónde está eso en la escritura? ¿Quién asegura que ese sea Dios? Nuestras experiencias tienen que estar basadas en las escrituras. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en esos grupos que tienen todas esas manifestaciones, tú pregúntales a ellos cosas de la Biblia y muchos de ellos no saben dónde están parados.
A mí me tocó conversar con una señora que tenía 15 años de vida cristiana, hablaba en lenguas un montón, pero cuando le dije busque en 1 Corintios, no sabía dónde estaba el libro de 1 Corintios. 15 años de creyente, pero sí sabía hablar en lenguas. Entonces, miren la contradicción que existe entre manifestaciones y el no saber la palabra de Dios. Cuando tú sabes la palabra de Dios, el enemigo no te puede engañar con falsas profecías, con falsas visiones. No te puede engañar, porque tú estás parado en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si esa persona va a un instituto bíblico? Eso yo lo he oído con mis propios oídos, a un maestro que estaba enseñando sobre libros proféticos, y él decía, quizás quizás decía, podría ser, según algún estudioso, ha dicho esto. O sea, al final, quizás podría ser, fulano dijo esto, sultano me dijo lo otro. Entonces, ¿con qué me quedo yo si soy alumno? No me quedo con nada, porque no me explicaron el texto. Simplemente me enredaron la cabeza. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios ha perdido su poder, porque ha tenido significados hechos a la medida de un hombre. No son las escrituras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo terminó el Sermón del Monte? Dice que la gente decía, Jesús enseña con autoridad, no como los escribas. Claro, los escribas enseñaban letra muerta. Jesús enseñaba palabra viva, ¿sí? Y una palabra que no solamente era palabra, sino venía con milagros detrás de esa palabra. ¿Se acuerdan ustedes el texto que estuvimos estudiando? Ese paralítico que metieron por el techo, cuando estaba en una casa y no había manera de entrar, ¿se acuerdan lo que sucedió? Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizó. Pero esa era doctrina. ¿Qué cosa fue? O sea, ¿qué cosa sucedió para que esa doctrina sea verdadera? Cuando Jesús dijo que es más fácil decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Los puso, de verdad los dejó cabezones, porque él les estaba diciendo, bueno, no creen en mi doctrina. Ok, entonces, para que ustedes sepan, le dijo, que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma tu camilla y vete. Y sucedió el milagro. Porque Dios no respalda su palabra, su doctrina, su escritura, sin algo que transforme, que exista un milagro, un cambio. Pero ¿qué pasa? Mucha gente ha tenido tanta Biblia en su cabeza, se puede saber versículos de la Biblia, puede hacer muchas cosas de Génesis a Apocalipsis, pero su vida, en su vida no hay ese no sé qué, que es la palabra hecha carne en su vida. Es porque ha habido pura letra muerta. De hecho, yo conocí a un señor, un predicador, no sé si tú te acuerdas, Rosita, de David Morse. Sí, claro. Bueno, David Morse era un inglés él. Cuando él predicaba, yo estaba tocando el piano en sus reuniones. Entonces un día llegó temprano y estábamos conversando un poquito en el salón donde se oraba antes de salir. Entonces me contó su testimonio. Me dijo que él sabía 9 idiomas, entre los cuales sabía el griego y el hebreo. O sea, él podía leer la Biblia directamente de los originales. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que un día que él estaba frustrado con su vida cristiana como la estaba llevando, estaba muy triste, sentado en un parque. Y de un momento a otro se apareció un hombre de color y le dijo si se podía sentar en la banca con él, a lo cual él accedió. Entonces, en la conversación que ellos tramaron ahí, este hombre, el de color, le comenzó a hablar de una fe viva.
Y dice él que le preguntó, ¿a qué se dedica usted? Y él le dijo, bueno, yo soy un boxeador retirado. Y él cuenta su testimonio, el hermano David, dice que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo y de la palabra, que todo lo que él había estudiado, todo lo que él sabía, no era nada. Él se puso a guerrear como un niño. Les pregunto, hermanos, ¿Juan era pescador? ¿Pedro era pescador? ¿Santiago era pescador? Por supuesto, eran gente sencilla. Y dime, ¿cómo han escrito libros tan extraordinarios? Ellos no tenían letra, ellos tenían el espíritu de la letra. Por eso que sus palabras escritas hasta ahora dan vida. Pero muchos teólogos que se ufanan, su letra y sus obras son letra muerta. Vamos a Lucas 24:32. Lucas 24:32. Mire qué interesante. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús se acercó a estos dos creyentes y no lo reconocieron porque él ya estaba con un cuerpo diferente. Y la historia del capítulo 24 de Lucas dice que se juntaron y antes que Jesús desapareciera de su vista, ellos comenzaron a darse cuenta que parecía que era el maestro. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, Jesús se desapareció. Y miren lo que declaran. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando la palabra de Dios no es letra muerta, hay algo dentro que te conecta y te dice, sí, es así. El único que puede abrir las escrituras es Jesucristo. No importa si tú te arrodillas sobre chapitas, haces ayuno 21 días, no importa si te quedas haciendo largas oraciones, si Jesús no te abre la escritura, tú no entiendes nada. Ni papa, no entiendes nada. Es Jesús el que abre las escrituras, es Jesús el que te llena de gozo cuando te está abriendo la escritura. Jesús no era teólogo, ni sus discípulos tampoco. ¿Sí? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, se recibe, no se analiza. Tú tienes que dejar que la escritura te hable porque es la palabra de Dios en forma de libro. Entonces tú recibes la palabra que Jesucristo te abre. Porque de otra manera, si tú estudias la palabra y Jesucristo no te la abre, no la puedes entender. O simplemente vas a tener tus propios criterios. Y no es así. Jesús es el único que me abre las escrituras. Y yo las entiendo, yo me gozo y lo puedo compartir con mis hermanos. De otra manera no podría compartirlo. ¿Sí? Seguramente te ha sucedido que cuando estás tú estudiando, el Señor te hace recordar algunos versículos que calzan exactamente con lo que está ahí. Ahora, ¿es bueno estudiar la Biblia? Sí. No solamente leerla, hay algunas cosas que tenemos que estudiar. Pero finalmente, si la hago como devocional o la hago como un estudio bíblico, igualmente el que me abre las escrituras es el Señor Jesucristo. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. ¿Sí? En los institutos teológicos, mira lo que te voy a compartir ahora. En los institutos teológicos se estudia el curso de hermenéutica. ¿Qué es ese curso? Es el curso que te ayuda y te da las pautas para entender la Biblia. Ok. Sin embargo, aplicando la misma regla, el presbiteriano, el carismático y el pentecostal dicen tres cosas diferentes.
Y si los tres saben griego, los tres tienen una opinión diferente. Es pura manufactura humana. Esa es una contradicción. Porque si ellos aplicaran la misma regla, debieran llegar a la misma conclusión. Y no se, ¿saben qué? No se dieron cuenta de algo. ¿Sabes de dónde viene la palabra hermenéutica? De hecho, a la hermenéutica le enseñan en todos los institutos y seminarios bíblicos. ¿Sí? Cuando yo estudié en algún momento también hice un curso de hermenéutica. ¿Sí? La palabra hermenéutica viene de la palabra Hermes. Y Hermes era un dios de la mitología griega. Y a él se le consideraba el intérprete de los dioses. El que interpretaba para la gente. Entonces, ¿qué han hecho los teólogos? Se han puesto de maestro a Hermes. O sea, al demonio, que usa la teología y los conocimientos sistemáticos y profundos para que la persona llegue a tener su propia doctrina. ¿Y qué ha sucedido? Más de 10.000 grupos, solamente en el protestantismo. En la ortodoxia hay otra cantidad de grupos. En la fe judía hay otra cantidad de grupos. En la Iglesia Católica también hay diferencias, pero como todos están bajo el Papa, cualquiera que difiera con el Papa lo votan. Entonces ahí todos tienen caballero nomás, se alinean a una sola palabra. Pero si ustedes estudian la historia, han habido varios cismas en esa iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchas interpretaciones. Entonces, imagínense, hermanos, ¿qué haríamos nosotros si finalmente para cada versículo hay 4 o 5 explicaciones diferentes? No, pues, no es así. 1 Timoteo 4, 1 y 16. 1 Timoteo 4, 1 y 16. ¿Les está ayudando lo que estamos compartiendo? ¿Sí? Ok. Timoteo, ya, dice. No es Tesalonicenses. ¿Sí? Me pareció Tesalonicenses. Hermanos, lo que yo les comparto también es algunas cosas que Dios me fue hablando en mis devocionales, cuando yo estudiaba la Biblia, porque qué lindo es cuando estás agarrando un texto y el Señor te conecta con otro texto y tú buscas y aparece otro texto y al final todos los textos te arman tu rompecabezas. ¿Sí? Eso significa que es el que está metido en el asunto. 1 Timoteo 4, 1 y versículo. Ahora sí, pero el Espíritu dice claramente que en los... A ver, un ratito, esto hay que bajarlo. Ya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ahora, ¿no? Los últimos tiempos comenzaron hace muchos siglos, pero ahora estamos más cerca de antes. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Perdón, un ratito. Por favor, ya. Entonces, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok. ¿Sí? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De hecho, un falso maestro también es un espíritu engañador, solamente está metido en un cuerpo. Y quienes han influenciado e inspirado a esos espíritus engañadores son los demonios con sus doctrinas. O sea que la doctrina es sumamente importante. ¿Sí? Mira todo lo que hemos estudiado sobre el arrepentimiento y cuán beneficioso ha sido. Si tú lo has aplicado al 100% esas 4 enseñanzas, tú has debido entrar a un tiempo nuevo en tu vida. Porque Dios ha limpiado tu vida y te ha sacado todo lo que no debiera estar ahí.
Mire el versículo 16 de este mismo capítulo. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más dice? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué crees tú si tienes una doctrina equivocada? ¿Te podrás perder? ¿Con una doctrina equivocada te podrás salvar? No. ¿No es cierto que no? No. Todas las personas que están en la iglesia romana, que no les han predicado al Jesucristo de la Biblia y su obra, que solamente les han enseñado que vayan a la iglesia el día domingo. Si se mueren, ¿a dónde se van? Abajo. Al infierno. Así es. Infierno. La doctrina Pastor, protestante. Pastor, buenas noches. Pastor, Sí. ¿me escuchan? Sí, sí. Ahorita estamos Ya, en la eso clase. es lo que yo quería preguntar. Las preguntas las podemos hacer mejor al final, anótenlas, ¿sí? Yo encantado de hacerlo. Entonces, está muy claro de que si tenemos una doctrina falsa, nos vamos a desviar. Y sobre todo, lo más triste, hermanos, es que no vamos a ver ese avivamiento que estamos esperando. No lo vamos a ver, porque Dios no respalda nada falso. ¿Sí? Entonces, la doctrina es muy importante. Bien, sigamos. El espíritu de razonamiento que se ha metido en la iglesia es el espíritu de Grecia. Así se llama, espíritu de Grecia, que ha convertido la palabra en algo interesante y para el disfrute de un buen mensaje de oratorio. Comentario, qué lindo fue el sermón, pero te quedaste con lo lindo porque no te cambió. ¿Te das cuenta? Ese es el espíritu de Grecia, que prefiere recibir una enseñanza intelectual de la Biblia, pero su vida no cambia. Y de hecho, hermanos, de repente para ustedes va a ser un poco raro lo que les voy a decir. Hay espíritus demoníacos que están asignados a los púlpitos y a los salones de clase. Ese es tan cierto que ustedes pueden entrar al YouTube y ver toda la cantidad de ministros falsos que enseñan cosas falsas. Pero como Dios no se queda sin testimonio, muchos de ellos les han sacado los trapitos al aire. O sea, Dios ha permitido que esa gente quede expuesta con todas sus herejías. Y algunos de ellos son famosos. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una perspectiva equivocada. La iglesia no debe decir que solamente es un bonito mensaje o es interesante. Debe decir, ese mensaje ha sido una bendición. Ese mensaje me ha confrontado a mí, porque hay áreas de mi vida que todavía no han cambiado. Y ese mensaje, por ser la palabra de Dios, tiene tanto poder que me puede cambiar y hacerme como dice la Biblia. Eso es una palabra que no solamente tiene la interpretación correcta, sino ha desatado un poder para cambiar a las vidas a las cuales yo le estoy compartiendo la palabra. Porque ese tipo de palabra, así combinada con la verdad y el error, parece una leche aguachenta. Creo que ya les expliqué el otro día. Está llena de superficialidad. Está teñida de humanismo, ¿no? Y de buenas intenciones. Esas palabras son como mensajes motivacionales y no tienen el poder de Dios que cambia y transforma. Esas palabras que son enseñadas no son la espada de dos filos. Porque como vimos en la clase pasada, la palabra de Dios tiene que penetrar y cortar. Si no penetra y no corta, no es la palabra de Dios, es una palabra de hombre. Si te hace cosquillas o te hace piojito, palmaditas en la espalda, esa palabra no sirve. La palabra tiene que penetrar hasta lo profundo de ti y cambiarte totalmente. Si no, es palabra de hombre. ¿Sí? Puede parecer muy radical, pero es la verdad, hermanos queridos. Hebreos 4:12, por favor. Esa palabra, que fue una palabra que no fue la correcta, ha dejado de confrontar a la gente que oye. Y lo que ha producido es muerte, como los que estuvimos hablando. La letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Sí? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios
es viva. Ahí está. No es letra. Porque la palabra de Dios, más cerca del original, está viva. Mi hermano, esta Biblia, que solamente es un libro, las palabras que están aquí son espíritu, son vida. Esa palabra, cuando es predicada por una persona que está viva, que tiene la interpretación correcta, esa palabra se hace vigente. El Dios del pasado ya no es así, porque Dios te ha hablado tan tremendamente que es el Dios de tu presente. Esa palabra divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones. O sea, que a la hora que la abrimos, como dice Santiago, es un espejo. Yo me voy a mirar tal cual soy. Me voy a dar cuenta de todo lo que me falta. Y yo le doy gracias a Dios, que Dios me hable así. Porque si esta palabra no es un espejo, está cerrado, mi vida simplemente va a ser una interpretación intelectual de la Escritura. Vamos a 1 Corintios 2:10, 13 al 16. Muy bien. Dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Según este versículo, Dios nos revela. ¿Qué es la palabra revelación? La palabra revelación es la misma que Apocalipsis. Y la palabra Apocalipsis significa, en lenguaje sencillo, correr la cortina. Si tú tienes algo detrás de la cortina, no sabes qué hay ahí. Bueno, el de la casa sí, pero si tú eres una persona que llega y no sabe lo que está ahí, la cortina está cerrada, pero hay algo que está detrás. Cuando la persona corre la cortina, tú puedes ver lo que está atrás. Eso es revelación. Dios tiene que hacértelo ver, percibir. Entonces Dios te lo revela. Mira lo que dice el versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo no enseña palabras de hombre. Pablo enseñaba lo que el Espíritu le había enseñado. Dígame, hermanos, ¿quién le enseñó el Evangelio a Pablo? ¿Quién fue su maestro en el Evangelio? Díganme ustedes. ¿Pablo tuvo maestro en el Evangelio? Gamaliel. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo le enseñó a Pablo. Ahora que él tenía un maestro, Gamaliel, le enseñó lo que sabía de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero el Evangelio de Jesucristo no se le enseñó a nadie. Eso lo recibió de la misma boca del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo no pertenecía a ninguna organización. Él había sido fariseo, pero después todo eso ya lo dejó. Dios se lo enseñó a Pablo. Ahora mira, si Dios, enseñándole a Pablo, pudo escribir casi todo el Nuevo Testamento, imagínate qué podría hacer contigo si Él te enseña. Ahora, por supuesto, la Biblia dice que en la iglesia Dios ha establecido maestros. En la iglesia el maestro enseña. En tu casa es el Espíritu Santo el que te enseña. Y no puede ser que en la casa te enseñe una cosa que contradice lo que en la iglesia te enseña. Tiene que ser lo mismo. Ahora, si es una iglesia que está equivocada en su doctrina, yo me quedo con la palabra y no con la iglesia. Pero la palabra también puede respaldar a una congregación, si esa congregación está viviendo o alineándose a esa palabra. ¿Sí? Había un versículo más, creo que no lo leímos, en esta última cita de 2 Corintios. ¿Sí? Hay que ponerlo de nuevo, por favor. Muy bien. Mira lo que dice un poquito antes, al 13, por favor.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan de la ilustración del rompecabezas que le di? Acomodas una pieza con la otra, acomodas un versículo con otro. Si hay dos versículos que se contradicen, hay algo que está mal en la interpretación. ¿Sí? Muy bien, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el original, el hombre natural es el hombre psíquico, el hombre inteligente, el hombre educado, el que tiene todos sus títulos. Ese hombre no percibe las cosas que son de Dios. No las puede entender, acá lo dice bien claro, porque tiene que tener discernimiento. El discernimiento es el que te dice si es verdad o es falso. Siguiente versículo. En cambio, el espiritual, o sea, el hombre espiritual, no el natural, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, una persona que tiene la escritura correcta, no solamente da testimonio con su vida, no solamente pueden haber cosas sobrenaturales en su ministerio, sino a él nadie lo juzga. ¿Por qué? Porque él está enraizado y parado sobre la palabra. ¿Te das cuenta? El nivel de madurez hacia donde estamos yendo. Al punto que nadie te pueda juzgar porque tú eres de la palabra, tú perteneces a la palabra. La palabra está llena en ti. La palabra es todo para ti. Te has convertido en un hombre, una mujer espiritual. Entonces tú puedes discernir las cosas. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Mas nosotros tenemos la mente de quién? ¿La mente de quién tenemos? Ahí lo dice. Tenemos la mente de Cristo. Cristo. De Cristo. De Cristo. Amén. Amén. La mente de Cristo. Les hago una pregunta bien sencilla. Si todos tuvieran la mente de Cristo, ¿existirían todas las divisiones que hay en el pueblo cristiano? Habría unidad. Así es. Porque todos tendríamos un solo conocimiento. Pero, como no todos tienen la mente de Cristo, entonces el escenario está como está. Hay carnales que están opinando sobre cosas de la Biblia. Hay gente demasiado estudiada que también está haciendo las explicaciones de la Biblia. Yo estoy seguro que si tuviéramos la bendición de traer acá a nuestra clase a Santiago, Pedro y Juan, que eran simplemente pescadores, gente en esa época era de lo más bajo de la sociedad, que nunca habrían pisado una universidad o un centro de estudios, ¿de dónde le salió esa sabiduría? ¿De dónde le salió ese discernimiento? O ese conocimiento profundo, como hablan ellos. Tuvo que venir de arriba, no de otra parte. Esa es la verdad. Y nosotros debemos apuntar a tener la mente de Cristo. En la mente de Cristo no hay doctrinas falsas. No existe eso. En la mente de Cristo está la doctrina correcta. ¿Sí? Entonces, ahora, lamentablemente, hay varias traducciones que han sido manipuladas. Vamos a poner Jeremías 8:8. Miren lo que dice este texto. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¡Qué tremendo! Los escribas eran los que tenían que preservar las escrituras. Y ellos decían, en esta época que él estaba profetizando, que ellos tenían la ley. Pero dice que esos libros habían sido manipulados.
por la pluma mentirosa de los escribas. O sea, los escribas metieron ahí su manito y en lugar de dejarlo como está, le hicieron sus añadiduras. Y eso es lo que han hecho la gente que quiere explicar la Biblia sin tener una revelación de Dios. ¿Sí? Es pura intelectualidad. Ahora, la vez pasada, una de ustedes, hermanas, no sé si fue hermana o hermano, estuvo preguntando sobre las traducciones, ¿no? Ahora, yo te quiero decir algo. El texto bizantino y el texto Receptus, así como lo escuchas, son de los manuscritos más originales que existen. ¿Sí? La Biblia King James, la antigua, fue traducida de estos manuscritos. La Reina Valera fue traducida antes que la hayan manipulado, porque la Reina Valera la han manipulado también. Se los voy a demostrar en unos minutos. Entonces, todas las Biblias que están manipuladas no están basadas ni en el texto bizantino ni en el texto Receptus. Están basadas en, acá lo dice, el texto de Alejandría y el texto romano. Esos textos ya están acomodados al propio pensamiento. Incluso el texto para el Antiguo Testamento, el más perfecto es el texto hebreo masorético. Hay versiones del Antiguo Testamento que la han sacado de otros manuscritos que son de dudosa reputación. Entonces, el asunto es que con el paso del tiempo se añadieron versículos o se quitaron versículos o se torcieron en la traducción. Ahora, no quiero que te me asustes tampoco. ¿Por qué? Porque si Dios permitió ciertas cosas, pero no permitió que toda su palabra sea cambiada. Dios es Dios. La Biblia, como nos ha llegado en los idiomas originales, de los manuscritos que existen todavía en el mundo, esa es la palabra original. Pero hay algunos otros que estaban cambiados. Voy a pedir, por favor, que pongan ustedes, Gabriel, 2 Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1. Acá les voy a demostrar cómo ha sido cambiada la escritura. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok, les hago una pregunta. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que yo no merezco. La gracia, Dios me la da, porque si no me la da, yo no puedo alcanzar nada. Entonces, ¿cómo puede decir que me esfuerce en la gracia? Yo no me puedo esforzar para que Dios me dé gracia. La gracia de Dios me la da porque yo quiero cambiar. Ahora, ¿sabes lo que dice en el original? No dice esfuérzate. Eso lo añadieron en la Biblia. El texto dice, fortalécete en la gracia. Es totalmente diferente a que yo tenga un esfuerzo humano. Yo solamente recibo la gracia y me hago fuerte en la gracia. No es que yo me esfuerzo para alcanzarla. Este solamente es uno de los versículos que ha sido alterada en la Reina Valera del 60. Te voy a dar otro, ¿ya? Y ya con eso es suficiente. Primera de Juan 5:7. Dice así, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este versículo fue añadido, completamente añadido, ni siquiera una porción. Todo el versículo ha sido añadido. Y si tú investigas, te vas a dar cuenta que este versículo completo fue añadido por un sacerdote católico en el siglo XII. Este texto no existe en los manuscritos más antiguos originales. Solamente cuando ese sacerdote católico
se le ocurrió poner algo de su propia, de su propia explicación y le metió ese versículo en la primera carta de Juan, cuando ese texto no es puro. Ustedes lo pueden investigar. Yo todas las cosas que digo las he investigado de años. Yo sé lo que estoy hablando. Y de hecho, encontrarás algunas versiones de la Biblia que en honor a la verdad no ponen este versículo, lo han desaparecido. ¿Por qué? Porque ellos han dado cuenta que fue metido por manos ya no de la pluma mentirosa de los escribas antiguos, sino por la mano de eruditos que trabajan para el Vaticano. Ahora, son solamente 2. Hay muchos más. Ok, entonces, la versión Reina Valera, que es la que hemos estado viendo, ha sufrido varios cambios. Y hemos podido decir esto porque es la Biblia más difundida entre los cristianos evangélicos. ¿Quién no tiene una Reina Valera del 60? Ahora, eso no quiere decir que toda la Biblia está mal, solamente que, lamentablemente, cuando la Iglesia Católica compró todas las acciones de las sociedades bíblicas en el mundo, tuvo la ventaja de comenzar a cambiar lo que le parecía. Las sociedades bíblicas unidas no pertenecen a la Iglesia cristiana, ni a la Iglesia protestante ni evangélica. Le pertenece a la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién es el que traduce incluso las últimas traducciones que tiene la Reina Valera? Todo viene de Roma. Esa es la razón por la cual mucha gente ahora no tiene poder en su vida cristiana, porque hay pasajes que los ha leído y están traducidos incorrectamente. La doctrina Pastor, ahora me verdadera... toca mi pregunta. Perdón, después, hermana, porque si no, apúntelo por ahí. La doctrina verdadera y original es la que los apóstoles de Jesucristo establecieron. Si vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de lo que los apóstoles escribieron, no los reformadores. Ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, todos ellos han podido añadir algo interesante, pero nosotros no nos basamos en los reformadores, nos basamos en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? De hecho, hay muchas doctrinas que los protestantes tienen que las han jalado de la Iglesia Católica, que no son originales. Ahora, la Escritura habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y en la naturaleza, la lluvia tardía no se puede manifestar antes que la temprana. Por eso se llama temprana y por eso se llama tardía. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que el Espíritu Santo tuvo una visitación histórica que todo el mundo habla, el de la calle Azusa, en 1906. Ningún avivamiento fue como el de la calle Azusa. Una explosión del Espíritu y de poder, y de ese avivamiento se fueron a todos los lugares del mundo. Eso ha sucedido el siglo pasado. Entonces, ¿qué tenía que venir después de ese gran avivamiento? Podríamos decir, después de Pentecostés, ese fue el segundo más grande avivamiento que ha tenido el mundo. ¿Y qué sucedió después? Se comenzaron a pelear todos los pentecostales. Se dividieron en Asamblea de Dios, Iglesia de la Profecía, Pentecostales Unidos, etcétera, con 50 nombres diferentes. ¿Y qué sucedió? La misma gente que había disfrutado del avivamiento, lo mataron. ¿Por qué? Comenzaron a decir, yo creo esto, pero tú no. Yo tengo la razón y tú no la tienes. Y así. Entonces, ¿qué era lo que tenía que haber venido después? Después del avivamiento, tenía que haber venido una lluvia de enseñanza y de una enseñanza escritural. Entonces, ellos no comenzaron a ver en la escritura qué podían considerar para que su avivamiento siguiera. Simplemente ellos con sus doctrinas mataron el avivamiento, con sus explicaciones teológicas. ¿Sí? Ellos decían, por ejemplo, que si tú no recibes el don de lenguas, tú jamás has sido bautizado en el Espíritu.
Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que además puedes recibir el don de profecía y tú has sido bautizado con el Espíritu. Pero ellos se quedaron solamente con las lenguas. Y ese fue el caballito de batalla con el cual se pelearon todos los grupos. Otros decían, no, solamente la profecía. Por eso salió una iglesia de Dios de la profecía. No, que las profecías son más importantes que las lenguas. Y se ponían a pelear. Eso solamente prueba, hermanos, que si nosotros tenemos un mover del Espíritu, tenemos que tener doctrina. Porque si no tenemos doctrina, nos va a ir mal. Porque vamos a aceptar cualquier experiencia mística y la vamos a hacer pasar como del Espíritu Santo. Los dones son importantes, pero la palabra de Dios tiene que ir primero. Tenemos que enseñar acerca de los dones. ¿Sí? No se puede enseñar álgebra sin haber aprendido aritmética primero. La palabra tiene que ser primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos lugares que antes fueron centros de avivamiento? Son mausoleos de muertos. Son lugares donde la gente tiene un amor frío, tiene insensibilidad e indiferencia. No se ve lo que se veía en la iglesia del primer siglo, donde dice que los cristianos se amaban, se compartían las cosas, hacían grandes sacrificios. Ahora, yo sé que de alguna manera Dios siempre ha quedado con testimonio. Siempre hay gente linda, siempre hay gente que ama a Dios y lo busca. En el nivel de conocimiento que tiene, lo ama a Dios y lo busca. Y hace cualquier esfuerzo. Sí existe. Eso sí existe. Pero necesita doctrina. Porque Dios no nos ha mandado solamente eso. La meta es ser como Jesucristo. Eso dice Romanos 8. Tenemos que ser como Él. Tenemos que duplicarlo a Él. ¿Sí? Entonces, si queremos tiempos de refrigerio, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo? Quiero tiempo de refrigerio, me tengo que arrepentir. Entonces Dios va a tener una visitación nueva porque yo me he enraizado en la palabra y no me muevo por cualquier moda o doctrina. En estos últimos años han salido una serie de doctrinas raras. ¿Cómo puede ser que en un video, no sé si ustedes lo han visto, un ministro ha agarrado una ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido. Una manguera, y diciéndoles que pasen adelante y diciéndole que esa agua es el Espíritu Santo, y los ha agarrado a manguerazos a todos los que estaban ahí, salieron mojados. Dime, hermano, ¿dónde has visto en la Biblia ese tipo de prácticas? Otro que dice que le va a profetizar y como el hermano se portó mal, le metió una cachetada. Eso ha sucedido en iglesias cristianas. ¿Saben por qué? Porque no tienen doctrina. ¿Qué manguera ni cachetadas? Eso es nada que ver. No tiene que ver con la palabra. Es porque ellos se han alejado de la doctrina. El mismo Jesús Adrián Romero acaba de decir que él también va a componer música mundana. No tiene doctrina, pues. ¿Qué vas a esperar de un cantante que no tiene doctrina? Va a decir cualquier cosa. Celebre el Halloween. Su familia celebra el Halloween. O sea, no tienen doctrina, solamente tienen música. El poder de la palabra es lo que nosotros tenemos que tomar. Y esa palabra no se va a convertir en poder si es palabra falsa, si es doctrina equivocada. Les he querido dar esta base porque después vamos a comenzar a estudiar algunas de las doctrinas que son falsas, que se han metido en la iglesia cristiana, y esa es la razón por la que el poder de Dios se ha ido de la iglesia. ¿Sí? Ahora, Pastora Rosita, ¿podemos dar unos minutitos para las preguntas? ¿Sí? A ver,